Bien, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por poder darme la oportunidad de poder exhortar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio de poder estar aquí delante de ustedes exhortando la palabra de Dios. Y como nosotros hemos ya varias semanas, ya estamos, como hemos comenzado una serie sobre asuntos familiares, y yo creo que es muy importante, ¿verdad? Como adultos, jóvenes, niños, también cómo podemos ver que el Evangelio cambie nuestras vidas a través de estos asuntos familiares. Y nosotros ya hemos hablado sobre cómo redimir el conflicto, cómo reconciliarnos con unos con nosotros en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras relaciones. También el perdón y los fundamentos en nuestras relaciones. También sobre la paternidad, ¿verdad? Como hace varias semanas, como el pastor estaba hablando a través de la paternidad, que no somos incapaz de ser padres, solo reconocer nuestras debilidades, que Dios se hace fuerte en nosotros. También podemos ver que apuntando a nuestros hijos, ¿verdad? Que creo que es lo más importante como padres, apuntando a nuestros hijos lo que es lo más importante, que es una relación con Cristo. También podemos ver, hablamos sobre la unidad del matrimonio y la intimidad en el matrimonio y la misión del matrimonio. Pero hoy vamos a concentrarnos en el crecimiento espiritual en cada uno de los miembros, de los miembros familiares. ¿Cuánto queremos crecer con Cristo, nuestra relación con Cristo? Amén. Yo creo que esa es la meta de cada seguidor de Cristo, que podamos crecer espiritualmente en cada uno de nosotros, en cada miembro de nuestra familia. Pero esto aplicará para cada uno de ustedes. Si estás casado o si estás divorciado o si estás en una etapa de tu vida en soltería, esto aplica para todo, para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, todo aspecto en la familia. Pero hoy, aunque no vamos a hablar, tengo que ser todo claro, hoy no vamos a hablar específicamente sobre la soltería, pero dentro de esta serie, experimentando el poder de Dios en la familia y en las relaciones. Aquí vamos a ver que Pedro, el apóstol Pedro, lo deja claramente en su carta, que una persona devota a Dios, si yo estoy esperando en el Señor, o si yo estoy buscando cómo fijarme, qué voy a fijarme a comenzar si yo comienzo una relación con una persona que no se devota a Dios, que yo no tengo que fijarme. Por lo tanto, ninguna de estas cualidades va a poder tener en esta persona, pero tenemos que prestar atención que si esta persona no tiene una relación con Dios, si no ha experimentado el amor incondicional de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar en esa persona? A suceder además, ¿qué sucedería qué sucedería si comienzas a orar y a buscar estas cualidades en una persona? Pero primero que todo, que se devote a Dios, que tenga una relación con Dios. Pero segundo, buscar estas cualidades en una pareja potencial. Pero hermano, no solamente una persona que está en una etapa de su vida de soltería, de soltero, sino también una persona que no tiene una relación con Dios y que no lo conozca. Hoy es el día de salvación, porque si esa persona no tiene una relación con Cristo, hoy puede ser el día que usted pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que si podemos ponernos de pies, vamos a ponernos de pie y vamos a concentrarnos en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y ahí está la página para aquellos que tienen la Biblia de la casa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvadora, Jesucristo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria
y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Preste atención, hermanos, aquí lo que vamos a concentrarnos en esta mañana. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve ni se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios y que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Palabra de Dios, hermanos. ¿Pueden sentarse? Vamos a orar y pedirle que el Señor nos guíe en esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este día. Gracias por que tú nos permitiste, Señor, estar aquí delante de tu presencia. No porque yo sea bueno, porque ninguno seamos buenos, sino es a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En esta mañana te queremos pedir que tú ya, antemano, preparen nuestro corazón, preparen mi corazón, Padre. Que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos salir de este hogar como una nueva persona en Jesucristo, renovados y motivados en el Evangelio, Padre. Te pedimos esto en el nombre, sobre todo nombre, en tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, prácticamente la carta de Pedro, en esta carta, hoy vamos a concentrarnos en este capítulo de Pedro, pero una introducción que podemos ver. La carta de Pedro probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma, cuando escribió la primera carta. Y en la segunda carta, Pedro era consciente de que podría morir pronto debido al hecho de que estaba siendo perseguido por las autoridades romanas durante el reino de Nerón. Pero por lo tanto, esta carta, como el discurso, como una despedida, podemos decir, de Pedro, él comienza ofreciéndonos. Él comienza a hablar a los hermanos y hermanas en la fe. Él comienza ofreciendo un desafío final de los seguidores de Jesús. Debían de ser personas que nunca dejan crecer en su fe. Pero no creo que solamente Pedro nos está hablando a sus orientes, pero también a nosotros. Nosotros deberemos de ser personas que dejen nunca de crecer en su fe. Pero segundo, por dos advertencias podemos ver que como la final es sobre un número de crecientes maestros corruptos también estabas en la comunidad de la iglesia. Pero primero por su forma de vida corrupta y su teología distorsionada. Pero el objetivo de Pedro es restablecer todo. El objetivo de Pedro es restablecer la confianza y el orden en estas iglesias. Pero en esta mañana vamos a concentrarnos en este versículo, es que a medida que maduramos como seguidores de Jesús, a medida que maduramos en nuestra fe como seguidores de Cristo, ciertas cualidades deben crecer en nuestras vidas. Como seguidores de Jesús, ciertas cualidades deben de reflexionar nuestras vidas cuando habitamos en Jesús. Mire lo que dice Pedro claramente, mire lo que dice el versículo 5. Precisamente por eso, mira esta parte clara, hermano, mira lo que dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, constancia, y la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, lo que Pedro nos está diciendo claramente aquí en estos versículos es que para los que estamos en Cristo, el poder divino de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Como Pedro los deja claro, a conocer a Jesús, a conocer a Dios, la fuente de toda vida, es el único camino para estar completamente equipados para vivir como Dios nos ha llamado. Pero Pedro nos está escribiendo, Pedro está escribiendo esto hacia el final de su vida. Y él está diciendo a estos hermanos y hermanas en la fe, porque se nos han dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Amén. Pedro está exponiendo estas características que vemos en el versículo 7, estas características piadosas que deben tener. Pero él expone estas cualidades. Él les pone estas cualidades para que podamos tenerlas en mente como seguidor de Jesús. Pero nos está diciendo que las personas que no crecen en estas cualidades se convertirán en personas de corta de vista. Pero podemos ver también, Pedro nos dice que se han olvidado, que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Se han olvidado lo que Dios ha hecho por ellos a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo si nosotros no añadimos estas cualidades en nuestras vidas como seguidores de Jesús? ¿Qué es lo que Pedro nos está tratando de decir? ¿Qué pasa si no añadimos como seguidores de Jesús estas cualidades? Pedro es claro, mira lo que dice el versículo 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya vi y él se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Aquí podemos ver que en verdad Pedro es más aún específico que eso. Él dice que si no usamos estas herramientas, nos volvemos tan miopes que somos prácticamente ciegos. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Vivimos como si fuéramos incrédulos. Pero en realidad somos ciegos espiritualmente, lo que dice Pedro. Pero ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos hacer para que nuestra vida demuestre que estamos maduros en la fe? Pero antes que entremos en eso, tenemos que estar claros de que Pedro nos está hablando que si nosotros nos olvidamos, no solamente a sus orientes, pero nosotros, los que están en Cristo, ojo, estoy diciendo la palabra muy claro, los que están en Cristo Jesús y han reconocido lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la cruz del Calvario. Si nos olvidamos eso, somos personas ciegos que no podemos ver. Nos olvidamos que lo que Dios nos ha entregado. Nos olvidamos sus promesas. Nos olvidamos qué es lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que nuestras vidas demuestren que estamos madurando en nuestra fe? Es una pregunta para que vamos a reflexionar un momento. ¿Qué debemos hacer para que nuestra vida demuestre que estamos madurando en nuestra fe? Pedro lo dice claro, ¿verdad? Aquí podemos ver en el versículo 8. Mire lo que dice Pedro. Porque estas cualidades si abundan en ustedes, these qualities are in you. Si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento del Señor, de nuestro Señor. Cuando añadimos estas cualidades en nuestras vidas como seguidores de Jesús, como nos ha mencionado Pedro, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal, amor. Si añadimos eso en nuestra fe, eso es el resultado en la vida del cristiano, que estamos creciendo en nuestra vida espiritual y estamos madurando en nuestra fe en Cristo. Conocimiento, pero tenemos que saber claro, ¿verdad? Pedro no le está diciendo no solamente conocimiento, porque hoy en día vivimos en un mundo que todo el mundo cree en Dios, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Dios.
Pero es más de conocer a Dios intelectualmente, es más de conocer que sí hay un Dios que existe, es más que eso, es tener y experimentar una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está hablando a través de su palabra. Miren lo que dice Pedro en el versículo 8, ser fructíferos. Se refiere a nuestro servicio al Señor, nuestra inversión de nuestras vidas. Lo que sea que Dios nos haya puesto en el hogar, lo que sea en cualquier etapa que usted y yo estamos en nuestra vida, no solamente en la iglesia, pero en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde nosotros nos congregamos con otras personas. Esto debe de crecer, estas cualidades en nuestra vida espiritual. Esa es la meta, que seamos como Jesús. Nos está recordando que no solamente eso, pero en el verdadero conocimiento de Jesús es más que conocer a Dios intelectualmente, o cuando necesitamos a Dios, o cuando es conveniente, cuando necesitamos a Dios. Pero cuando dice el verdadero, todas estas cualidades debemos de llevarlas en nuestras vidas. Tiene que ser un conocimiento de corazón, si podemos decirlo así. Un conocimiento de corazón que transforme la vida de un ser humano que habita en Jesús. Pero ¿cuál es la única manera de crecer espiritualmente? ¿Qué es o qué debemos hacer? Crecer espiritualmente. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo, no está en la pantalla, pero míralo si usted lo puede buscar en su Biblia. Juan, capítulo 15, de versículos 4 al 6. Mira lo que dice Juan. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. Mire la palabra clara: el que permanece en mí, el que permanece en Jesús, como yo en Él, dará mucho fruto. Pero separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es deshecho y se saca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que Juan nos está diciendo? Que nosotros sabemos que las uvas, ¿verdad?, pueden crecer en los viñedos. Y que ahí cada vid produce buenas uvas. Un viñedo, no sé si estoy diciendo la palabra bueno, pero un viñedo, así se dice. Ellos tienen hierlas, y las hierlas de vidas en las que crecen las uvas. Pero sabemos que una rama crece de las vidas, de la vid, y de la rama crece el fruto, ¿verdad? Tenemos el fruto. Pero si corta las ramas de la vid, ¿qué pasa? No hay fruto. Entonces por eso la rama tiene que estar conectada a la vid para que pueda crecer. Hermanos, de la misma manera, si no añadimos estas cualidades en nuestra vida, no vamos a crecer. Si no añadimos, si no nos mantenemos conectados a la vid que es Jesús, no podemos hacer nada de lo que necesitamos para crecer en nuestra relación con Dios y obediencia y añadir estas cualidades en nuestra fe. No es ir a la iglesia todos los domingos, no es suficiente. Si no añadimos estas cualidades, si no crecemos y no permanecemos en una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, hermano, no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a crecer espiritualmente. Pero si nos mantenemos en Cristo, vamos a dar mucho fruto. No sé usted, pero nosotros todos, no añadimos todas estas cosas, lo que dice Pedro, en nuestra fe, ¿verdad? Porque alguna razón Pedro nos está diciendo que añadían todas estas cualidades en nuestras vidas. Pero no añadimos esto a nuestra fe. Añadimos otras cosas más que no esas características de nuestro Señor Jesús. Añadimos algo más que no son estas cualidades. Nosotros no añadimos esto en nuestra vida.
Pero dice que si, mira lo que dice Pedro. Pedro dice que si no estamos creciendo en nuestra fe, como una persona que está viviendo una etapa de su vida soltera, o una persona que está casada, o un joven, o un niño, si no estamos creciendo en nuestra fe, no somos útiles al Señor. Pero Dios se deleita en usar a sus creyentes que están avanzando en su vida cristiana. Dios se deleita en usar creyentes como tú y yo que quieren avanzar en su vida cristianas. No debemos, hermanos, despreciar nuestras vidas y gastar nuestro tiempo añadiendo otras cosas que este mundo no nos va a proveer para crecer espiritualmente. Si estamos enfocados a añadir otras cosas en nuestra vida, en este mundo corrupto, no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a crecer espiritualmente porque este mundo no nos va a ayudar, hermanos. Pero miren lo que dice Juan 15. Si estamos en Cristo, vamos a crecer. Pero sin Jesús no podemos crecer. Para que mi vida sea afectada, debe haber crecimiento en la piedad. Pero nos está diciendo prácticamente que si no estamos creciendo en nuestra fe, hermano, no somos útiles al Señor. Él nos está diciendo que hemos recibido, pero nos recuerda que hemos recibido estas promesas, hermano. Recuerden lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden estas promesas, lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿No es suficiente lo que Dios ha hecho por usted? No es suficiente lo que Dios ha hecho por ti y por mí en la vida. Es más que ir a la cruz. Dios a través de Jesús hizo mucho más de ir a la cruz. Porque el evangelio no es la cruz y ya, se acabó toda la historia. No, el evangelio es más por lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de la cruz del Calvario. Él se entregó, hermano. Hermano, si Pedro nos está diciendo, si hemos recibido estas promesas por lo que Dios ha hecho por ti a través de la cruz del Calvario, no te debe motivar déjame servir al Señor, déjame entregar mi vida al servicio, déjame ayudar a esas personas en mi trabajo que están perdidos, que están sin esperanza, a hablarle del evangelio, de las buenas noticias en un mundo corrompido. Hermanos, la única esperanza que vamos a tener no es en ningún presidente en este mundo, ningún gobernado, sino el que está sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo. En Él podemos confiar, hermano. Hermano, piense, pregúntese, déle estas preguntas. ¿Por qué yo no estoy creciendo? ¿Qué es lo que me está parando de crecer en mi vida espiritual? Piénsalo de esta manera, hermano. Déjeme darle un ejemplo para ver si me pueden entender. Si tú tienes datos limitados, ¿verdad? Todos quizás en nuestro teléfono tenemos datos limitados, internet limitado, pero no los usamos. Si tenemos todos esos beneficios, ¿verdad? En un momento, si tenemos internet limitado, todos los beneficios de nuestro teléfono y no los usamos, es inútil. Todo eso es inútil. Es igual, hermano, en la vida cristiana. Así de inútil podríamos llegar a ser en nuestra vida cristiana. Hermano, déjeme darle un ejemplo. Cuando yo estaba en la secundaria, hace 4 años, tenía 19 años, cuando no voy a decir que era joven porque todavía no soy viejo, pero estoy joven, pero antes de que yo conocí a mi amada esposa que está ahí sentada, cometí un gran error, hermano. Yo cometí un gran error. La embarré, como dice el hermano, la embarré. Porque yo me llamaba cristianos entre comillas, pero realmente no lo era. Realmente tenía un conocimiento que sí, Dios existe, que Él está ahí, pero realmente no lo era. Aquí está mi abuelo testigo. Él lo sabe. Que yo realmente pensé que yo era un cristiano y que yo conozco a Dios, pero mi vida lo demuestra. Porque no estaba añadiendo estas cualidades. Pero me dediqué, mira hermano, yo sé que la embarqué, pero yo me dediqué a mí mismo. Yo me dediqué a mí mismo. En lugar de agregar estas virtudes en mi fe,
me dediqué a jugar baloncesto. El baloncesto para mí era como mi ídolo. Vivía por eso, día y noche. Cuando vivía con mi abuela siempre me recordaba, día y noche, hasta lunes a domingo, hasta ella que tenía que llamarme la atención porque te está volviendo loco, porque en un viernes ya son las 10 de la noche de la noche, acuéstate. Hermano, quería esquipear, lo esquipeé. Cuando tenía los juegos los viernes, cuando mi abuela siempre me recordaba que tenía que ir para los grupos, los jóvenes, no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba añadiendo otras cosas que no es lo que Dios me está diciendo. No solamente al baloncesto, hermano, pero yo me dediqué mi vida a mi cuerpo. Quería tener un cuerpo bonito, tenía que tener los cuaritos, yo quería ser quería ser un hombre fuerte cuando estaba en la escuela, quería ser atractivo. Y también me dediqué a salir con otras chicas cuando yo no estaba en los caminos del Señor. Yo me dediqué en otras cosas. Mira cómo son las cosas. Yo me dediqué a otras cosas que no es añadir a mi fe. Hermano, quizás tú no estás en la misma posición que yo estuve. Pero piensa en un momento, ¿qué es lo que tú te estás añadiendo en tu vida? Que no es el Señor. ¿Qué es lo que te está parando para no añadir estas cosas que no sean Dios? Me dediqué a muchas cosas. Ese era mi pasado, hermano. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él me rescató sobre todo eso. Y me casé con una bella, hermosa esposa, ¿verdad? Que es Samantha. Pero, hermano, no me obligué a agregar estas cualidades, como dice Pedro. No me obligué a agregar a estas cualidades de lo que dice Pedro, que debería de añadir, como dice Pedro. Precisamente, mira lo que dice. Precisamente por eso, esfuércense, lo que dice Pedro, esfuércense por agregar su fe, a su virtud, conocimiento en lugar de todo eso. Pero hermanos, la realidad es que yo no me esforcé a añadir a estas cosas, sino me esforcé a añadir a mi cuerpo, al deporte, a ser una persona atractiva. Todo eso me esforcé. Me esforcé, ¿por qué? Porque yo quería ser el mejor baloncesto de todo el mundo. Yo me dediqué horas y horas mirando videos para que yo pudiera tratar si yo podía ser como Michael Jordan. Quería hacer todo, hermano, pero me dediqué en otras cosas. Me esforcé en agregar otras cosas que no es de Dios. Pero no hice lo que la palabra de Dios me dijo. Lo que dice la palabra, para que agreguen estas cualidades en tu vida. Pero hermano, la palabra de Dios nos recuerda que si estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Porque yo les puedo decir todas estas cosas, sí, vayan y sigan y agregan y manténganse en Cristo y hagan estas cualidades, pero ¿cuál es la motivación por todo eso? Pero Pedro nos recuerda que si estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos el poder de agregar estas cualidades. Todo lo que Pedro nos está hablando, porque Él nos recuerda, porque hemos sido rescatados, porque Cristo entregó su sangre, su vida, todo por nosotros. Porque no vamos a hacer lo que Cristo nos manda. Si Él entregó toda su vida por nosotros, si Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer, ¿por qué no vamos? Y añadimos esta cosa a nuestra fe para que podamos florecer como ser humano. Porque aparte de Dios, de Dios no vamos a crecer, hermano. En un mundo tan corrupto, no vamos a crecer. La única manera es crecer en solamente habitar en Cristo Jesús. Hermano, imagínense por un momento en la vida espiritual, en nuestro caminar con Jesús,
Pregúntese eso. ¿Qué yo tengo? ¿Qué tiene que suceder? ¿O qué debería de suceder? Si queremos añadir todas estas cosas en nuestras vidas. Si queremos añadir, hermano, un carro nuevo. Si queremos comprar una casa más grande. Si queremos tener un mejor carro. Si queremos que nuestros hijos tengan buenas notas en la escuela. Queremos que nuestros trabajos nos den promociones. Pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? ¿Qué tal en nuestro desarrollo? En nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué tal si vemos en nuestros hijos estas cualidades madurar en su fe? Porque al final todo esto se va a acabar. Porque nosotros creemos que Cristo viene para atrás, Él regresa, Él viene. Pero ahora lo sabemos que Él no está aquí todavía. Pero mientras que vivamos en esta tierra, hermanos, no gastemos tiempo, no gastemos nuestra energía en otras cosas, pero gastemos todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Una relación con Cristo, que es el único que puede cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios por la hermana que dio ese testimonio. Me da una alegría, ¿verdad? Por poder ver una hermana que se entrega al Señor. Hermano, de la misma manera que ella lo hizo, todos ustedes pueden hacerlo también. La iglesia Sunlight tenemos muchas cosas, muchas herramientas que podemos regalarles a ustedes en cómo crecer en su vida espiritual, en cómo crecer en una relación con Cristo. Hermano, pero podemos decir todo esto, ¿verdad? Podemos decir, vamos a añadir estas cualidades, pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la esperanza que Dios nos da? Pedro la embarró. Si usted lee la vida de Pedro, Pedro la embarró. Yo la embarré en mi vida. Pero ahí no se acaba la historia. Porque la única persona que cumplió perfectamente estas cualidades es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el único. Él es el único que cumplió para sí mismo. No solamente para Él. Él no lo cumplió para Él mismo, sino para nosotros mismos. Él en la cruz, Él no solo llevó la pena por nuestra falta de estas cualidades, sino que Él cubrió estas cualidades con ellas. Su justicia imputada por nosotros. Él es lo que nos hizo por nosotros. Él no lo hizo porque nosotros lo merecemos, sino como dice Pablo, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y darnos un nuevo registro. ¿Qué significa la justicia imputada a nosotros? Eso significa que necesitamos que se nos acredite la justicia perfecta de Cristo, porque no tenemos nuestra justicia propia, porque como dice la palabra, somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores por naturaleza y no podemos hacerlos no podemos ser justos, porque ninguno somos justos delante de un Dios fiel, amoroso y misericordioso por sí mismo. Es decir, no podemos ponernos en una posición correcta ante un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. No importa qué tan religioso te convierta, hermano, no hay nada que tú ni yo podamos hacer para que sea aceptable delante de Dios. El profeta Isaías dice que nuestros buenos actos delante de un Dios es como trapo de injundicias. No hay nada que tú ni yo podemos hacer en la presencia de Dios. Necesitamos que nos acredite la justicia de Cristo. Es decir, necesitamos su santidad ante de Dios, que se acredite en nuestra cuenta. Al tener, hermano, la justicia de Cristo imputada o creditada a nosotros, podemos ser vistos como libres. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos mira a ti y a mí, que somos pecadores delante de Dios, cuando Dios nos mira, Él no nos mira como si fuéramos pecadores, sino Él mira la justicia perfecta acreditada en Cristo Jesús. Esa es la justicia que tú y yo necesitamos, no la de nosotros, no la de ninguno, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos.
sino gracias al Cordero que fue inmolado, que murió por nosotros en la cruz, por ti y por mí. Y a tener la justicia de Cristo, todo esto es una gracia asombrosa que nosotros nunca jamás podamos jamás entender, porque nuestra mente es tan infinita. Pero la gracia de Dios es más que cualquier de nosotros. No somos justos en nosotros mismos. Hermano, no es nuestra perfección, sino la de Cristo. Lo que Dios, que cuando recuérdense en eso, hermano, que las cualidades estas ninguno de nosotros, por lo menos yo, no lo puedo hacer, sino Cristo en medio de mí lo podemos hacer. Eso es lo que Él quiere hacer. Ahora, porque sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, como dice Pedro, Él nos prometió sus promesas y somos perdonados por nuestro pecado. Porque ahora somos, dice la palabra, ahora somos más que vencedores en la perfección de Jesucristo, que se nos acredita. Ahora, el Espíritu Santo nos da nuevos deseos de estas cualidades. Crecen en nosotros y a través de nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros en este mundo. Y nos permite verlas manifestarse como el buen fruto en nuestras vidas, para que su gloria, no la gloria de nosotros, sino la gloria del Señor se vea a través de nosotros para los bien demás. Pero ya hemos visto que Pedro nos está diciendo que todo lo que necesitamos para madurar en nuestra fe, si usted está en una etapa en su vida que está soltero o quizás está pensando en una pareja potencial, o si estás casado, esto es una manera para poder crecer espiritualmente en su fe y madurar, a la vez que uno habita en Jesús. Como discípulo de Jesús, si habitamos en Él, vamos a dar muchos frutos. Pero ¿cómo luciría si aprovechamos de todo lo que tenemos, sus preciosas promesas, como nos dice Pedro? Tenemos un llamados, que somos elegidos. Tenemos creditada la justicia de Dios en Cristo. Todos estos beneficios, hermanos, lo que tenemos, todo esto en Cristo Jesús, que deben de motivarnos para añadir en nuestra fe. Todos los beneficios la hemos ganado no porque somos buenos o porque la merecemos, sino porque Cristo es bueno en nuestro lugar. Todos los beneficios que tenemos nos deben de motivar a crecer en nuestra vida espiritual. Cuando estaba preparando esta exhortación, el pastor me dio una ¿cómo se dice esa palabra? Quote. Cuando hablamos sobre esto, un predicador, Timothy Keller, él nos dijo esta palabra: que el evangelio, escuchen esto, el evangelio no es solo ABC de la vida cristiana, es también el D, E, F y G. Es el poder para salvación y el combustible para crecer como discípulo de Jesús. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por recordarnos que sin ti no podemos hacerlo, que sin ti, Padre, alejados de ti, no podemos hacer nada. Señor, ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a mí a poder madurar en mi fe y para que Cristo se refleje en medio de nosotros, Padre. Gracias por el amor incondicional que tú nos has dado a través de Cristo. Señor, si hay alguna persona aquí que está pasando por su momento en su vida, que no está creciendo, Padre, ayúdalos, Señor. Ayúdanos como iglesia a ayudar a cada una de estas personas. Todas las herramientas que tenemos, porque queremos la iglesia Sunlight, queremos los seres humanos que florezcan en esta comunidad de Flagami. Señor, queremos esta comunidad, todo de Miami, Señor. Queremos ver hijos regresando a casa. Queremos ver personas entregadas y entregándose su vida en Cristo.
Señor, ayúdanos a añadir estas cualidades en nuestras vidas. Gracias por el amor incondicional que tú nos has demostrado a través de la cruz. Padre, te pido que tú ahora te quedes en medio de nosotros para que podamos seguir madurando nuestra fe y creciendo, Señor, para que podamos bendecir a otros, para que podamos reflexionar el amor y el perdón y la misericordia a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecindarios. Cuando vayamos al trabajo, para que puedan ver no la naturaleza mía, no la naturaleza de nosotros, sino Cristo en medio de nosotros. Ayúdanos a construir nuestra vida en esa roca firme que es solamente en Cristo Jesús. Te pedimos esto en el nombre, sobre todo nombre, en tu Hijo amado Jesús. Amén.